una fiesta importante que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México. Muy cerca, precisamente, se encuentra el Templo del Centro Histórico. Y Mónica nos viene a hablar de él. ¿Cómo estás, Mónica? Muy Buenos bien, días. muchas gracias, Buenos Quique. días. Pam, ¿cómo estás? Pues sí, hoy Vienes la a hablar de fiestas, hoy es la ¿no? fiesta de San Lorenzo Mártir, que fue un mártir paleocristiano, o sea, de los más primitivos del siglo III, que tuvo era muy joven, era diácono, es el primer escalón para llegar a ser sacerdote, pero lo interesante de San Lorenzo es que lo asaron en una parrilla, así literal. El tormento fue quemarlo vivo en una parrilla, o sea, asarlo, literal. ¿Y a causa de qué? Porque era la época de las persecuciones romanas a los cristianos, o sea, es la época de las típicas persecuciones que fueron más o menos 15, entre el año 70 más o menos y el 311. ¿Y por qué se convierte en santo? Pues porque sufrió un martirio, o sea, casi todos los que sufrían un martirio en esa época, por su fe, se convirtieron en automático en santos. Hay toda una lista del martirologio romano que nos dice quiénes son los que se convirtieron en santos, que son todos, o sea, todos los que fueron asados, crucificados, echados a los leones y que nunca renunciaron a su fe, pues son santos. Claro. Lo interesante de San Lorenzo es que era una devoción muy importante en España porque los padres de San Lorenzo eran ciudadanos romanos, pero procedentes de Hispania. Entonces la leyenda dice que San Lorenzo se quedó con el Santo Grial y se lo llevó a España a través de su parentela. El caso es que tuvo no tanta veneración como San Vicente, que sí estuvo en España, obvio ni la Virgen del Pilar, nada por el estilo, pero sí era de los santos importantes. Y justo en 1557 hubo una batalla contra los franceses, la batalla de San Quintín de Felipe II, que era rey de España, contra los protestantes franceses y contra los franceses en general, y salió victoriosa España. Y para conmemorar este hecho, mandó a hacer el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que era monasterio, residencia y panteón real. Todavía podemos visitarlo, es uno de los lugares así como emblemáticos para visitar a los alrededores de Madrid. Pero era muy fuerte esta devoción a San Lorenzo, por lo que el mismo Felipe II firmó una cédula de creación de la parroquia de San Lorenzo Mártir en la Ciudad de México. Wow. Que es la que tenemos en Belisario Domínguez. Justamente ahí está, y está el convento, era un convento jerónimo de la Orden de las Jerónimas, exactamente igual que el convento San Jerónimo, el que está aquí enfrente, el claustro Sor Juana, era como el convento hermano, por así decirlo. Es un convento de monjas muy especial porque no tiene, o sea, no es tan... Es entre neoclásico y barroco y es muy conocido porque en él confluyen cuestiones modernas y antiguas. ¿Cómo así? Toda la fábrica es neoclásica barroca porque se destruyó el primer templo en la inundación y tal, pero tiene las linternillas y todo lo que tiene que ver con vidrio lo hizo Matthias Geritz. Un escultor alemán que vivió muchos años en México, y aquí se ven, o sea, las linternillas son la parte que está en la cúpula, que tiene como vidritos, eso es la linternilla. Aquí estamos viendo lo clásico, las ventanas, que son precursoras de las ventanas de hoy en día de la Catedral Metropolitana, que son en blanco y amarillo, son de Matthias Geritz y se hicieron en la fábrica de vidrio que está en la Merced. Ya. Y bueno, también tenemos otra fiesta, o sea, San Lorenzo se repite en la ciudad, está San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xochimilco, pero hay otro San Lorenzo que yo quiero mucho. ¿Aquí cuál es? San Lorenzo Xochimanca, es decir, la Colonia del Valle. Ahora sí que mi barrio. Exactamente. Hoy se celebra la fiesta de San Lorenzo Xochimanca, que es la capillita que está enfrente del Parque Santa Mónica en Insurgentes, está atrás de Insurgentes, está en la calle de Fresa, San Lorenzo. Y ahí está la calle de San Lorenzo, ¿no? Claro, porque así se llamaba el pueblo, San Lorenzo Xochimalca. Claro. Que el pueblo se dedicaba básicamente al cultivo de flores, por eso Xochimanca. Muy bien. Oye, ¿y cómo se celebra
específicamente? Bueno, no es que, digo, ya es un pueblo que se lo comió la ciudad hace Sí, mucho y que está completamente urbanizado. A mí todavía me acuerdo. No me digas que te tocó. ¿Qué te tocó? Claro, o sea, toda la parte de Tlacoquemeca y San Lorenzo era una ¿sí? parte que no estaba completamente urbanizada. O sea, yo sí vi maizales y vi, bueno, a mi papá le tocó hace millones de años, claro, en lo de los 40s, que él vivía en Amores, justo donde está el 20 de noviembre, el hospital 20 de noviembre, y el multifamiliar, eran campos de flores, eran cultivos de claveles. ¿Cómo crees? ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué colorido! No, era una maravilla. Y este pueblo, Xochimanca, sí era el que proveía de flores a la Ciudad de México y arrancaba, o sea, es tan antiguo que arrancaba desde la columna, más bien, ¿conocen las pirámides que están en Periférico? Sí. En Mixcoac y San Antonio y todo esto. Esa era parte de Xochimanca. Hasta allá llegaba. Hasta allá llegaba. Era Xochimanca y Mixcoac. Claro. Eran como pueblos vecinos. Vecinos, claro está. Sí, y si tú vas ahora, si recorres esa parte de la ciudad, pues es precisamente donde cruza la línea nueva 12 del metro. Es todo eso. O sea, esa parte que realmente fue urbanizada en la segunda mitad del siglo XX, pues sí se correspondía con un pueblo originario. Sí, claro. Entonces, es la Colonia del Valle. O sea, es la tan sencillo. De la Colonia del Valle, centro-sur, porque la Colonia del Valle Norte realmente es La Piedad. Claro, tienes razón. Ah, muy bien. Y entonces en esa época pues se celebraba con muchas flores, me imagino. Sí, claro. Digo, ahorita... Y actualmente... Es más, donde está la capilla de San Lorenzo, que sí es del siglo XVI, que está en el parquecito, bueno, eso era un cementerio. O sea, donde están los juegos de los niños. Claro. Igual que el de Madrid que nos platicaba, que también alrededor es Panteón. No, esa es una basílica, es otra cosa. Ok. Completamente distinta. Oye, entonces ahora donde puedes ver a los niños jugar y donde puedes llevar a las mascotas en ese parque, abajo era un cementerio. Miren nada más las cosas curiosas. Y se construyó la iglesia de Santa Mónica atrás. Sí. O sea, que debió haber sido parte también del predio, de la capilla de San Lorenzo. Oye, que por ahí se come delicioso también. Hay unos desayunadores buenísimos. Aprovechando. Es el mercado, es el mercado de Tlaco, porque ahí confluían. Wow, esa era la frontera. Pues vámonos, Mónica, me invitas a tu barrio. Invítanos a tu barrio a desayunar. Muchísimas gracias.